Vamos a demostrar cómo se realizan los gráficos en el programa SPSS. Quiero resaltar que los gráficos son la forma más pedagógica para mostrar la información. Hemos visto ya las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia nos arrojan una información más completa, pero también más compleja. Al momento de hacer una exposición pública de una información de medición estadística, es mejor utilizar gráficos para que el público, el común denominador, pueda estar identificado fácilmente con la información, pueda comprenderla de una manera más simple y más rápida. Los gráficos son más ilustrativos, más básicos o más simples. Desde el punto de vista técnico, tienen mayor utilidad las tablas de frecuencia, es decir, en un informe escrito no debe faltar jamás la tabla de frecuencia. En algunos casos tiene que ser pormenorizada. Y los gráficos son un complemento ilustrativo de la información para que el lector no técnico o la persona que asiste a una exposición pública que no sea de dominio técnico la información que se está abordando pueda comprenderla de una forma más ilustrativa, más pedagógica. Aquí, en este programa, nosotros tenemos la opción de obtener los gráficos a través de el mismo comando para la generación de las tablas de frecuencia. Fíjense que aquí tenemos la variable sexo. Nosotros podemos pedirle a la variable sexo el tipo de gráfico que queremos, el gráfico de sectores, que nos va a arrojar, bueno, le pedimos valores del gráfico porcentaje, le damos a aceptar y obtenemos el gráfico del sexo para los estudiantes del primer semestre. Podemos editar ese gráfico de la siguiente manera: le damos doble clic sobre el gráfico y hacemos los cambios que queramos. Por ejemplo, en formato podemos cambiar el color de las celdas que nos ha creado, ¿ok? Podemos cambiar un aspecto importante, que es que, como ustedes pueden ver, nos ha dado la división de los dos sectores, masculino y femenino. Aquí sabemos que hay más mujeres que hombres, pero no tenemos identificado los valores. Si le damos doble clic sobre los valores masculinos femeninos, nos aparece esta opción de sectores, y en esa opción de sectores nosotros podemos dejar texto y colocarle porcentaje, y vemos que nos va a aparecer el 56,7%, el 43% de los valores como porcentaje, y nos obtiene este gráfico donde nos ha ilustrado la información: 56% femenino, 43% masculino. El gráfico de sectores o gráfico de pastel, que se puede obtener con muchos programas como Excel, StatGraphics, Stats, SPSS, hacerlo manualmente utilizando un transportador, unas reglas y un compás y un lápiz, obviamente, nos va a servir sobre todo para variables categóricas o cualitativas que tengan por lo menos 5, como mucho 5 categorías, o de 2, 3, 4, 5 categorías. Bien, porque cuando sobrepasa 5 categorías o tiene muchas categorías la variable, el gráfico de sectores se hace poco entendible o poco práctico, porque al aumentar la cantidad de sectores o de cortes que se le hacen a la torta, entonces se distingue menos ilustrativamente la cantidad de valores que representan a cada una de las categorías. Por eso es un gráfico bastante simple que se utiliza para las variables categóricas cualitativas que tengan pocas categorías o pocas cualidades o pocos valores. El gráfico de sectores se prescinde de él y se utiliza otro tipo de gráfico cuando la escala de medida de la variable es ordinal, es decir, si la escala es nominal y son pocos valores, se utiliza el gráfico de sectores. ¿Qué otro gráfico se utiliza? El gráfico de barras, por ejemplo. Vamos ahora a obtenerlo de otra manera. Vemos aquí el menú gráficos, tenemos muchos tipos de gráficos. Uno de ellos, el gráfico de barras, nos dice cómo quiere el gráfico de barras. Miren, lo tenemos simple: resumen para grupo de casos, valores individuales de los casos, resumen para distintas variables. Vamos a dar la primera opción, ¿ok?
Vemos aquí porcentaje de casos, número acumulado de casos, como lo quieren. Yo quiero el porcentaje de casos y vamos a obtener en este caso, o en esta ocasión, estrato social. Vamos a eliminar aquí grado, vamos a colocar esta variable, grado de instrucción. Grado de instrucción, le damos a aceptar y me arroja un gráfico de barras. El gráfico de barras se identifica de esta manera. Tenemos un color rojo aquí, le vamos a dar doble clic para editarlo. Lo primero que quiero editar aquí es las barras. Las barras están de color rojo. Vamos a cambiarle el color a otro color genérico. Ok, hemos cambiado este color verde. Tenemos por aquí el eje donde está el porcentaje. Fíjense que le doy doble clic sobre el porcentaje, sobre los valores, y hay algo que quiero cambiar, que es que, como ustedes pueden ver, está de 20 en 20 y no se hace muy claro. Por ejemplo, aquí, universitario, ¿cuánto es el porcentaje? Supongo que es más o menos 10. Vamos a colocarle el valor. Entonces vamos a ponerlo de 10 en 10. Vamos a ponerlo de 10 en 10. Fíjense que aparece 10, 20, 30, 40, 50, 70, hasta 100%. Y ahora sí puedo entender más o menos que es porcentaje, un 10%, un poco más que el 10%. ¿Ok? Vamos a colocarle una línea. O área. Son variaciones del gráfico de barras, pero es más entendible cuando es con sus barras. ¿Ok? Formato, bueno, tenemos aquí el formato, acá aplicar plantilla gráfica. Vamos a ver qué opción tiene plantilla gráfica. Bueno, aquí es cuando le podemos poner un fondo, trama de relleno. No da la opción de aplicar esto, color, marcadores. Estos marcadores tampoco podemos aplicarlo. Estilo de línea, estilo de línea. No está aplicado. Fíjense las opciones, ¿no? Uno puede cambiarlo de esta manera. Cerrar. Formato. Marcadores. Estilo de barra. Estilo de barra, vamos a darle efecto 3D. Y hemos obtenido el gráfico de barras. Obteniendo el gráfico de barra. El gráfico de barra se va a utilizar cuando las variables tienen muchas categorías o las variables son ordinales, o también cuando las variables tengan pocas categorías a discreción de la persona que está haciendo la medición. Si no quiere utilizar el gráfico de sectores, puede utilizar un gráfico de barra. No es un dogma el hecho de que si son menos de 4 o 5 tiene que ser gráfico de sectores. Vamos a tener otro ensayo aquí, vamos a buscar otra variable, gráfico de barra. Vamos a hacer un gráfico agrupado, a ver qué tal nos sale. Gráfico agrupado, fíjense, yo quiero obtener el gráfico agrupado. Es cuando yo quiero ver qué cantidad de personas hay por una variable en función de otra. Entonces fíjense, yo quiero saber el grado de instrucción, le vamos a poner eje de categoría definido por el grupo de sexos de las personas. Y vamos a ver qué nos arroja. Nos da un gráfico. Vamos a darle doble clic a este gráfico. Fíjense que nos dice que bachiller hay tantos porcentajes de rojo, tanto porcentaje de masculino, femenino y masculino, posgrado y universitario. Podemos poner los valores de 10 en 10 para que sea más entendible. Ok. La podemos poner apiladas también e interpretarla en función de
de los valores que hemos obtenido aquí, pero no es lo que queremos. Ok, agrupado, y allí se puede estilo de barra. Vamos a ver los estilos de barra. Vamos a hacerlo así, y los distintos cambios que se le pueden hacer a cada uno de los valores. Aquí tenemos los valores de la variable sexo, la variable que lo agrupa, y cuáles son la variable que estoy queriendo medir. Yo estoy midiendo aquí grado de instrucción por sexo. Ok, entonces tenemos que hay un 80%, que un 82% de los hombres que son bachilleres, un 0% que son de posgrado y un 10% que son de universitarios, grado de instrucción universitaria. ¿Se entiende mejor? ¿Ok? Cerramos aquí y ya hemos obtenido el gráfico de barra. Hay un tercer gráfico utilizable, que es el que se utiliza generalmente para las variables numéricas, que es el conocido histograma de frecuencia. Este histograma, vamos a ver cómo se define. Fíjense que cuando le doy a clic a histograma, inmediatamente le doy clic y me aparece en la parte donde están definidas las variables solamente ingreso mensual, porque es la única variable numérica que yo tengo, y me pide que si quiero que muestre la curva normal. Yo le digo que sí, le damos a aceptar y hemos obtenido el gráfico de ingreso mensual. Fíjense que el gráfico de ingreso mensual, el histograma, tiene un detalle diferente con el gráfico de barras, aunque se parece. Nos arroja unas barras, pero como es una variable numérica de naturaleza continua, de escala continua, fíjense que las barras están pegadas. El histograma es un gráfico de barras con las barras pegadas. El gráfico de barras las tiene separadas para demostrar la mutua exclusión de una categoría con otra. Aquí no, las categorías son continuas porque son valores numéricos, y fíjense cómo aquí nos los ha agrupado de manera de 2000 en 2000. 2, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000. Los valores que haya en la variable, si los revisamos nosotros en la base de datos, fíjense que son tan variados. Aquí nos los ha agrupado y entonces obtenemos este gráfico llamado histograma de frecuencia, ¿ok? Que no le podemos hacer el efecto 3D, y que nos da la curva normal. La curva normal, como explicamos en clase, nos arroja la información de la normalidad estadística, y vemos que el promedio, como ustedes pueden ver, se va a encontrar entre 4000 y 8000 mensual. De hecho, este gráfico nos arroja información de medidas de una vez y nos dice que la media es de 5233 bolívares y que la desviación típica es de 2197 bolívares. Si es bolívares lo que estamos midiendo, ¿no? Puede ser dólares, puede ser euros, cualquier moneda, ya que esta variable es ingreso monetario mensual. Le damos a cerrar y hemos obtenido el gráfico del histograma de frecuencia, ingreso mensual monetario de los estudiantes de terapia psicosocial. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos obtenido el segundo tipo de forma de organización estadística, que son los gráficos. Hay muchos otros gráficos más y pueden obtenerse muchos gráficos más dependiendo de las variables que estemos midiendo. Finalización del tercer video.